Mi hijastra se acercó a donde yo estaba y me susurró al oído, ya no sirves para tu esposo. Vamos a partir hacia Roma y allí le concederé un heredero. Mantuve la calma y le contesté, por supuesto, querida. Partieron rumbo a su destino. Entonces me deshice del automóvil, vacié todas las cuentas bancarias y coloqué los documentos de separación sobre la mesa del comedor. Al regresar de su escapada, me complace enormemente que estés aquí. Acompaña mi relato hasta el desenlace y compárteme desde qué lugar me sigues. De esta manera podré conocer hasta dónde se ha extendido mi experiencia. Me llamo Esperanza. Tengo 66 años y pensaba haber experimentado todas las vicisitudes posibles en esta existencia. Estaba completamente equivocada. Fue durante un martes matutino cuando mi realidad se desplomó de la forma más imprevista. Me encontraba en la cocina preparando la bebida caliente matinal, tal como había hecho durante 42 años de unión matrimonial, cuando Valentina descendió por la escalera. Mi nuera siempre había sido reconocida por su atractivo físico, pero esa mañana percibí algo distinto en su expresión, una falta de calor humano que me generó inquietud. Buenos días, Esperanza, me expresó con esa expresión facial que jamás reflejaba sinceridad en sus ojos. Valentina contaba con 32 años, melena dorada impecablemente arreglada y una silueta que mantenía con rigor estricto. Se había unido en matrimonio con nuestro hijo Alejandro 5 años atrás y desde entonces nuestra residencia jamás volvió a ser igual. Buenos días, Valentina. ¿Deseas la bebida caliente? Le consulté procurando mantener la cortesía que había definido nuestra convivencia durante todos estos años. Ella se dirigió hacia la mesa, pero permaneció en pie. En lugar de sentarse, se quedó allí observándome de una forma que me hizo sentir diminuta en mi propia cocina. Esperanza, requiero conversar contigo sobre un asunto de gran importancia. Mi corazón empezó a palpitar con mayor intensidad. En mis 66 años había desarrollado la habilidad de reconocer el tono que antecede a las noticias adversas. ¿Se encuentra bien Alejandro?, interrogué con preocupación. Alejandro se encuentra en perfectas condiciones, me respondió, y por la manera en que pronunció su nombre, supe que algo terrible estaba por manifestarse. De hecho, es precisamente sobre Alejandro que deseo dialogar contigo. Se aproximó más, tanto que pude percibir su fragancia costosa, esa que Alejandro le adquiría en sus viajes comerciales. Observa, Esperanza, considero que ha llegado el momento de que alguien te comunique la realidad. Mis extremidades temblaron ligeramente mientras sostenía la taza de la bebida caliente. ¡Qué realidad! Valentina sonrió, pero fue la sonrisa más despiadada que había presenciado en mi existencia. La realidad es que ya no tienes la edad apropiada para tu esposo. Mírate, Esperanza, 66 años, líneas de expresión, esa cabellera canosa que te niegas a teñir. Patricio merece algo superior. Experimenté como si hubiera recibido una bofetada. Patricio era mi compañero desde hacía 42 años. Habíamos edificado una existencia conjunta, criado a Alejandro, superado crisis financieras, padecimientos, el fallecimiento de mis progenitores. No comprendo qué intentas expresar, logré balbucear. Lo que intento expresar, continuó Valentina, es que Patricio y yo hemos estado conversando. Él requiere una mujer que pueda proporcionarle lo que tú ya no eres capaz de brindar. Vitalidad, ardor, hizo una pausa dramática, un descendiente. El universo se detuvo, un descendiente, exactamente. Patricio siempre deseó tener más descendientes, pero tú no pudiste concedérselos después de Alejandro. Ahora, a los 68 años, se percata de que perdió esa oportunidad por permanecer contigo. Cada palabra era como un puñal. Patricio te expresó eso. No solamente me lo expresó, Esperanza me lo solicitó. Valentina se inclinó hacia mí y pude observar la satisfacción en sus ojos. Vamos a partir hacia Roma nosotros dos solos y allí le concederé el heredero que siempre anheló. Me quedé sin capacidad de expresión. La bebida caliente se había enfriado en mis extremidades, pero no podía moverme. Pero tú estás unida en matrimonio con Alejandro. Alejandro lo comprende. Él sabe que su progenitor merece experimentar felicidad y si eso significa que yo debo realizar este sacrificio. Se encogió de hombros como si estuviera discutiendo sobre el clima. Sacrificio, la palabra me salió como un murmullo. Bueno, no es exactamente un sacrificio, río. Patricio es un hombre muy atractivo para su edad y muy dadivoso. Ya me adquirió el anillo que portaré en Roma. Se quitó el anillo matrimonial y me mostró otro anillo en su dedo, uno que reconocí inmediatamente. Era el anillo de mi abuela, el que Patricio me había prometido que sería únicamente mío para toda la eternidad. Ese anillo me pertenece, dije sintiendo como la sangre me hervía por primera vez en años. Te pertenecía, me corrigió, ahora es de la mujer que verdaderamente ama.
Me puse de pie temblando de una mezcla de dolor y cólera que no sabía que podía experimentar. ¿Dónde se encuentra Patricio? En su empleo, por supuesto, laborando arduamente para financiarnos el viaje a Roma. Partimos el próximo viernes. Contemplé a Valentina, esta mujer que había ingresado a mi familia, que había consumido alimentos en mi mesa, que había descansado bajo mi techo. ¿Y qué se supone que debo realizar yo? Bueno, dijo con una sonrisa que me heló la sangre, supongo que tendrás que localizar un lugar hacia donde dirigirte. Patricio ya no te desea aquí cuando regresemos. Por un momento, todo lo que pude hacer fue observarla. 42 años de matrimonio, toda una existencia construida con Patricio, reducida a esta conversación despiadada en mi propia cocina. Entonces, sorprendiéndome a mí misma, sonreí. Está bien, querida, le dije con una tranquilidad que no sabía que poseía. Si eso es lo que Patricio desea, entonces así será. Valentina parpadeó, claramente esperando gritos, lágrimas, súplicas. Está bien, completamente bien. Espero que tengan un viaje maravilloso a Roma. La confusión en su rostro fue casi cómica. No vas a luchar por él. ¿Para qué? Me encogí de hombros. Si Patricio ha tomado su decisión, entonces yo también tomaré la mía. Valentina se quedó callada por un momento, claramente desconcertada por mi reacción. Había esperado drama y yo le había dado aceptación. Pero lo que no sabía era que en esos segundos de silencio algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en 42 años veía claramente. Los días que siguieron a la conversación con Valentina fueron extraños. Me moví por la residencia como un espectro, observando todo con nuevos ojos. Patricio llegaba tarde del trabajo, evitaba mi mirada durante las cenas y hablaba por teléfono en voz baja cuando pensaba que no estaba escuchando. Valentina, por su parte, se comportaba como si nada hubiera ocurrido. Desayunaba en mi mesa, utilizaba mi lavadora, se bañaba en mi baño, pero ahora yo conocía la verdad detrás de cada sonrisa falsa. El miércoles por la noche, Patricio finalmente me habló sobre el viaje. Esperanza, me dijo mientras cenábamos en silencio, requiero contarte algo. Levanté la vista de mi plato. Mi esposo de 42 años lucía nervioso, sus manos jugaban con la servilleta. Voy a viajar a Roma con Valentina. ¿Es un viaje comercial? Pregunté manteniendo mi voz neutra. Sí, hay una oportunidad de inversión allá. Valentina habla italiano, así que me va a asistir con las traducciones. Mentira tras mentira, Patricio laboraba en una compañía de seguros local. Nunca había tenido negocios internacionales en su existencia. ¿Cuánto tiempo van a estar fuera? 2 semanas, tal vez 3. Entiendo. Seguí comiendo como si fuera una conversación normal sobre el clima. Patricio me miró extrañado. ¿Estás conforme con eso? Por supuesto, ¿por qué no estaría conforme? Esa noche, después de que Patricio se durmiera, me quedé despierta mirando el techo. 42 años. 42 años laborando en esa casa, criando a nuestro hijo, apoyándolo en cada decisión de su carrera. Recordé cuando él quería abandonar su trabajo anterior para empezar en la compañía de seguros. Yo vendí las joyas de mi madre para que tuviéramos dinero mientras encontraba estabilidad. Recordé cuando Alejandro era pequeño y Patricio trabajaba turnos dobles. Yo me quedaba despierta toda la noche cuando Alejandro tenía fiebre porque Patricio necesitaba dormir para trabajar al día siguiente. Recordé todos los cumpleaños donde Patricio llegaba tarde porque el trabajo era muy importante. Todas las cenas que se enfriaron esperándolo, todas las veces que puse su carrera, sus necesidades, sus sueños por encima de los míos. Y ahora, a los 66 años, descubría que todo eso había sido en vano. El jueves decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí sola. Le dije a Valentina que iba al supermercado, pero en lugar de eso fui al centro de la ciudad. Mi primera parada fue el banco donde Patricio y yo teníamos nuestra cuenta conjunta. Buenos días, señora Hernández, me saludó Carmen, la cajera que nos conocía desde hace años. Buenos días, Carmen. Necesito revisar los movimientos de mi cuenta. Mientras Carmen imprimía los estados de cuenta, sentí una extraña calma, como si finalmente estuviera haciendo algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Los números en el papel me contaron una historia que nunca había conocido. En los últimos 6 meses, Patricio había retirado cantidades importantes de dinero. 800 aquí, 1200 allá. Retiros que nunca me había mencionado. Carmen, pregunté cuidadosamente, ¿es posible saber para qué se usaron estos retiros? Carmen miró la pantalla de su computadora. Algunos fueron retiros en efectivo, pero veo que varios fueron transferencias a una cuenta de viajes, una agencia llamada Escapadas Románticas. Escapadas Románticas. Patricio había estado planeando este viaje por meses.
Mi segunda parada fue a la oficina del abogado Morales, un hombre mayor que había manejado los asuntos legales de mi familia por años. Señora Hernández, me dijo con sorpresa, no esperaba verla hoy. Señor Morales, necesito preguntarle sobre algo hipotético. Por supuesto, si una mujer de mi edad quisiera divorciarse, ¿qué debería hacer para proteger sus bienes? El señor Morales me miró por encima de sus anteojos. Bueno, dependería de varios factores. Hay bienes conjuntos, propiedades, cuentas bancarias. La casa está a mi nombre, era de mis padres. Las cuentas son conjuntas, pero yo puse la mayor parte del dinero cuando vendí las propiedades de mi familia hace años. Entonces, la mujer en cuestión estaría en una posición relativamente fuerte, dijo cuidadosamente. ¿Hay alguna urgencia en esta situación hipotética? Digamos que el esposo se va de viaje pronto. Entiendo, el señor Morales abrió un cajón y sacó algunos papeles. Estos son documentos que esa mujer podría necesitar tener listos, solo en caso de que decidiera proceder. Esa noche Patricio llegó a casa con una maleta nueva. Para el viaje, me explicó cuando pregunté, la maleta se veía cara, probablemente costaba más de $300. Es muy hermosa, le dije, ¿dónde la compraste? Valentina me ayudó a elegirla. Dice que necesito verme más profesional para este viaje comercial. Valentina descendió las escaleras en ese momento, como si hubiera estado escuchando nuestra conversación. ¿Te agrada, Esperanza? Yo escogí el color, Patricio necesita actualizar su imagen. La maleta era de cuero negro, elegante, pero lo que me llamó la atención no fue la maleta, sino la manera en que Patricio y Valentina se miraron cuando ella mencionó que lo había ayudado a elegir. Sí, dije tranquilamente, es perfecta para él. Esa noche, después de que ambos se fueran a dormir, abrí mi computadora portátil. No era muy hábil con la tecnología, pero Alejandro me había enseñado lo básico años atrás. Busqué escapadas románticas y encontré su página web. Era una agencia de viajes especializada en escapadas románticas y lunas de miel tardías. Sus paquetes incluían hoteles de lujo, cenas a la luz de las velas y excursiones para reavivar la pasión. No era un viaje comercial, era una luna de miel. Con manos temblorosas seguí navegando hasta encontrar lo que estaba buscando. Reservaciones. Logré acceder usando el correo electrónico de Patricio y una contraseña que había visto usar varias veces. Allí estaba todo. Hotel 5 estrellas en Roma, 2 semanas, suite presidencial. Y lo más doloroso de todo, la reservación estaba a nombre de señor y señora Patricio Hernández. Valentina ya se consideraba mi reemplazo. El viernes por la mañana llegó más rápido de lo que esperaba. Patricio y Valentina se levantaron temprano, sus voces llenando la casa con una energía que no había sentido en años. Pero no era la energía del amor que alguna vez Patricio y yo compartimos. Era algo diferente, algo que me hacía sentir como una intrusa en mi propia casa. Mientras preparaba el desayuno, escuché sus risas desde la sala. ¿Empacaste el protector solar?, preguntaba Patricio con una ternura que hacía tiempo no usaba conmigo. Por supuesto, respondía Valentina, no puedo permitir que te quemes en nuestra primera semana juntos. Nuestra primera semana, como si fuera el comienzo de algo nuevo, no la destrucción de algo que había durado 42 años. Decidí que era hora de buscar algo que había estado evitando. Subí a nuestra habitación mientras ellos estaban distraídos y abrí el cajón de la mesita de noche de Patricio. Allí, debajo de unos papeles viejos, encontré algo que me hizo temblar, una carpeta llena de documentos legales. Con manos temblorosas abrí la carpeta. El primer documento era una evaluación de la casa, mi casa, la casa que había heredado de mis padres. Según el documento, la propiedad valía $450,000. El segundo documento era aún peor, un borrador de testamento. Un testamento donde Patricio dejaba todo a Valentina en caso de que algo le pasara a su esposa actual, como si yo fuera temporal. Pero fue el tercer documento el que me quitó el aliento completamente. Era una consulta legal sobre incompetencia mental por edad avanzada y los pasos necesarios para proteger los bienes familiares de decisiones irracionales. Patricio estaba planeando declararme incompetente mental. Leí cada línea con cuidado. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde abajo. El documento explicaba cómo un esposo podía iniciar un proceso legal para tomar control de los bienes de su pareja si podía demostrar que ella no era capaz de tomar decisiones racionales debido a su edad. En los márgenes, Patricio había escrito notas con su puño y letra. Esperanza olvida cosas, se confunde con las fechas, no maneja bien el dinero, mentiras, todas mentiras. Pero me di cuenta de algo terrible. En los últimos meses, Patricio había estado creando situaciones para hacerme parecer confundida.
Cuando yo decía que habíamos quedado en cenar a las 7 y él insistía que había dicho 6, haciéndome dudar de mi memoria. Cuando él cambiaba citas del médico y luego me culpaba por olvidarlas. Cuando escondía las llaves del auto y luego las encontraba en lugares donde yo supuestamente las había dejado. Todo había sido parte de un plan. Escuché pasos en las escaleras y rápidamente guardé los documentos de vuelta en su lugar. Patricio entró a la habitación con una sonrisa que ahora me parecía siniestra. ¿Estás bien, querida?, me preguntó. Te ves pálida. Estoy bien, mentí, solo un poco cansada. Tal vez deberías ver al doctor otra vez, sugirió con falsa preocupación. Últimamente has estado muy olvidadiza. Allí estaba otra vez plantando la semilla de la duda. Tal vez, respondí fingiendo considerar su sugerencia. Patricio tomó su maleta y se dirigió hacia la puerta. Bueno, nos vamos ya, el vuelo sale a las 2. Que tengan buen viaje, dije, sorprendida por lo normal que sonaba mi voz. Valentina apareció en la puerta con su propia maleta, una más grande que la de Patricio. Esperanza, me dijo con esa sonrisa falsa, cuídate mucho mientras no estamos y recuerda lo que hablamos. Lo recuerdo perfectamente, respondí. Después de que se fueron, me senté en la cama que había compartido con Patricio durante décadas y lloré. Pero no lloré por mucho tiempo porque tenía trabajo que hacer. Mi primera llamada fue al abogado Morales. Señor Morales, soy Esperanza Hernández. Creo que esa situación hipotética de la que hablamos ya no es tan hipotética. Entiendo, señora Hernández. Puede venir a mi oficina esta tarde. Estaré allí en una hora. Mi segunda llamada fue al banco. Carmen, soy Esperanza Hernández. Necesito saber exactamente cuánto dinero hay en mis cuentas y quiero hacer algunos cambios. Por supuesto, señora Hernández. ¿Cuándo puede venir? Después de mi cita con el abogado. Mi tercera llamada fue la más difícil. Llamé a Alejandro. Hola mamá, contestó mi hijo con una voz que sonaba distante. ¿Cómo estás? Bien, Alejandro, necesito preguntarte algo importante. ¿Sabías que tu padre y Valentina iban a viajar juntos a Roma? Hubo una pausa larga. Mamá, no quiero meterme en problemas entre ustedes. Eso significa que sí sabías. Valentina me dijo que papá necesitaba, que ustedes estaban teniendo problemas y que él necesitaba tiempo para pensar. ¿Y tú qué opinas de eso? Otra pausa. Mamá, Valentina dice que has estado muy confundida últimamente, que olvidas cosas, que te pierdes cuando manejas. Dice que papá está preocupado por ti. Sentí como si me hubieran dado una puñalada. Valentina había estado envenenando a mi propio hijo contra mí. Alejandro, dije cuidadosamente, tú has notado que esté confundida cuando hablamos. Bueno, pero Valentina dice que es normal que no lo note por teléfono. Y tú le crees más a Valentina que a tu propia madre. Mamá, no me hagas elegir lados. Es complicado. No es complicado, Alejandro. O confías en mí o no confías en mí. Mamá, Valentina dice que este tipo de conversación es exactamente lo que muestra que estás. Que necesitas ayuda. Colgué el teléfono sin decir adiós. Mi propio hijo había elegido creerle a una mujer que conocía desde hace 5 años, en lugar de creerle a la madre que lo había criado durante 35 años. Esa tarde, en la oficina del señor Morales, puse todos los documentos que había encontrado sobre la mesa. Señor Morales, mi esposo está planeando declararme incompetente mental para quedarse con mis propiedades. El abogado revisó los documentos con expresión grave. Señora Hernández, esto es muy serio. Su esposo está construyendo un caso legal contra usted. Puede ganar. Con los testigos correctos y las circunstancias adecuadas es posible. Especialmente si su hijo testifica que ha notado cambios en su comportamiento. Mi hijo ya está de su lado. Entonces necesitamos actuar rápido. ¿Cuánto tiempo dijo que estarían fuera? 2 o 3 semanas. Perfecto, eso nos da tiempo suficiente. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en años, me di cuenta de algo. Patricio y Valentina no me habían dejado porque ya no me amaran. Me habían dejado porque creían que era una vieja tonta que se quedaría esperando mientras ellos disfrutaban mi dinero y planeaban quitarme mi casa. Pero se habían equivocado. No era una tonta y estaba a punto de demostrárselo. El sábado por la mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito. Patricio y Valentina pensaban que me habían dejado esperando como una esposa obediente, pero en realidad me habían dado la oportunidad perfecta para actuar. Mi primera parada fue el banco. Carmen me recibió con una sonrisa profesional, pero pude ver la curiosidad en sus ojos cuando le pedí una reunión privada con el gerente. Señora Hernández, me dijo el señor González, el gerente del banco, Carmen me dice que necesita hacer algunos cambios importantes en sus cuentas.
Así es, primero quiero saber exactamente cuánto dinero hay en todas mis cuentas. El señor González revisó su computadora. En la cuenta conjunta que comparte con su esposo hay $60,000. En su cuenta personal hay 35,000 y en su cuenta de ahorros a largo plazo hay 210,000. $305,000, dinero que en su mayoría provenía de la venta de las propiedades de mi familia años atrás. Quiero transferir todo el dinero de la cuenta conjunta a mi cuenta personal, dije. El señor González frunció el ceño. Señora Hernández, esa es una cantidad considerable. ¿Está segura de que quiere hacer esto sin consultar con su esposo? Es mi dinero, señor González. Yo lo deposité allí. Tiene razón, por supuesto, pero es una transacción inusual. ¿Hay algún problema? Decidí ser honesta. Mi esposo está planeando declararme incompetente mental para quedarse con mi dinero. Tengo documentos que lo prueban. El señor González se quedó callado por un momento. ¿Tiene esos documentos con usted? Saqué las copias que había hecho de los papeles de Patricio. El señor González los leyó cuidadosamente, su expresión volviéndose más seria con cada página. Señora Hernández, esto es muy preocupante. Por supuesto que haremos la transferencia inmediatamente. También recomendaría que cambie todas sus contraseñas y que solicite que su esposo sea removido como beneficiario de sus cuentas. ¿Puede hacer eso hoy? Absolutamente. 2 horas después salí del banco con una nueva sensación de control. Patricio regresaría de Roma para encontrar que ya no tenía acceso a mi dinero. Pero eso era solo el comienzo. Mi siguiente parada fue la concesionaria donde Patricio había comprado su auto el año anterior, el Mercedes plateado que tanto le gustaba presumir con sus amigos del trabajo. Buenos días, le dije al vendedor. Quiero vender el Mercedes que está registrado a mi nombre. El vendedor pareció confundido. El Mercedes plateado modelo 2023. Ese mismo, pero señora, ese auto vale alrededor de $50,000. ¿Está segura de que quiere venderlo? Completamente segura. Su esposo está de acuerdo con esta decisión. Saqué los papeles de registro del auto. Como puede ver, el auto está registrado únicamente a mi nombre. Yo lo compré, yo decido qué hacer con él. El vendedor revisó los documentos. Tiene razón. ¿Cuándo necesita que se complete la venta? Lo antes posible. Podemos tenerlo listo para el martes si acepta nuestro precio de intercambio. Perfecto. Esa tarde me dediqué a algo que había estado evitando. Revisar todos los documentos importantes de la casa. En la caja fuerte que Patricio creía que no sabía abrir, encontré más sorpresas desagradables. Había documentos que mostraban que Patricio había estado tratando de transferir la escritura de la casa a su nombre. Por suerte, no había logrado completar el proceso porque la casa había sido comprada antes de nuestro matrimonio y las leyes estatales protegían mi derecho como propietaria original. Pero lo más impactante fue encontrar una póliza de seguro de vida nueva. Patricio había tomado una póliza por $500,000 sobre mi vida, nombrando a Valentina como beneficiaria. Mis manos temblaron mientras leía el documento. ¿Estaban planeando matarme o solo esperaban que muriera convenientemente después de que me declararan incompetente? El domingo por la mañana recibí una llamada que no esperaba. Señora Hernández, habla Rosa, la hermana de Valentina. Rosa había venido a algunas reuniones familiares, pero nunca habíamos hablado mucho. Hola Rosa, ¿cómo estás? Señora Hernández, necesito decirle algo importante sobre Valentina y su esposo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué sucede? Valentina me contó sobre su plan, sobre el viaje a Roma y todo lo demás. Todo lo demás. Sobre declarar que usted está loca, sobre quedarse con su casa. Señora Hernández, Valentina ha hecho esto antes. ¿Qué quieres decir? Antes de casarse con Alejandro, Valentina estuvo casada con un hombre mayor en México, un viudo con dinero. Hizo exactamente lo mismo, convenció a su familia de que él estaba perdiendo la cabeza, se quedó con todo cuando él murió. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Cómo murió? Oficialmente un ataque al corazón, pero siempre hubo preguntas. Valentina heredó todo, la casa, el dinero, todo. ¿Por qué me estás contando esto? Rosa suspiró. Porque usted siempre fue amable conmigo y porque tengo miedo de lo que Valentina podría hacerle. ¿Tienes alguna prueba de lo que me estás diciendo? Tengo el nombre del primer esposo y la ciudad donde vivía. También tengo el número de teléfono de su hermana si quiere hablar con ella. Escribí toda la información que Rosa me dio. Después de colgar, llamé inmediatamente al número que me había dado. Señora López, habla Esperanza Hernández. Rosa Rivera me dio su número. Entiendo que su hermano estuvo casado con Valentina Rivera. Ay, Dios mío, respondió la mujer. Valentina está casada otra vez.
Sí, con mi hijo, pero ahora está tratando de quedarse con mi esposo. Señora, usted está en peligro. Mi hermano Diego murió 6 meses después de que Valentina lo convenció de cambiar su testamento. Los doctores dijeron que fue un ataque al corazón, pero Diego nunca había tenido problemas cardíacos. Llamaron a la policía. Lo intentamos, pero no había pruebas. Valentina era muy lista, pero encontramos cosas extrañas en la casa después de que él murió. Medicamentos que no eran de Diego, cosas que podían causar problemas del corazón. Cuando colgué el teléfono, me senté en mi cocina y traté de procesar todo lo que había aprendido. Valentina no era solo una mujer joven ambiciosa, era peligrosa. El lunes por la mañana llamé al señor Morales otra vez. Señor Morales, necesito verlo urgentemente. Creo que mi vida está en peligro. En peligro, señora Hernández, que ha descubierto. Valentina ha matado antes y creo que Patricio y ella están planeando hacer lo mismo conmigo. Venga a mi oficina inmediatamente y traiga toda la información que tenga. Mientras me preparaba para ir a ver al abogado, sonó el teléfono. Era Patricio. Hola, querida, me dijo con una voz extrañamente alegre. ¿Cómo estás? Bien, mentí. ¿Cómo está Roma? Maravillosa. Valentina está siendo de gran ayuda con los negocios. Me alegro. Esperanza, hay algo que necesito decirte. Hemos decidido quedarnos una semana más. Los negocios están yendo mejor de lo esperado. Una semana más tiempo para mí. Está bien, Patricio. Tómate todo el tiempo que necesites. ¿Estás segura? No quiero que te sientas sola. No me siento sola para nada, dije, y por primera vez en mucho tiempo era completamente cierto. Después de colgar, sonreí. Patricio y Valentina pensaban que me estaban dando malas noticias. En realidad, me habían dado el regalo perfecto, más tiempo para arruinar completamente sus planes. 3 semanas y media después de que Patricio y Valentina se fueran a Roma, finalmente regresaron. Yo había estado contando los días, no con ansiedad, sino con anticipación. Cada día que pasaba había sido un día más para perfeccionar mi plan. Escuché el taxi detenerse frente a la casa un martes por la tarde. Desde la ventana de la sala los vi bajar sus maletas, riéndose de algo que Patricio había dicho. Valentina llevaba un vestido nuevo, caro por su apariencia, y Patricio tenía un bronceado que lo hacía verse más joven. Se veían como una pareja en luna de miel, regresando de unas vacaciones perfectas. Lo que no sabían era que durante su ausencia yo había estado muy ocupada. Decidí no estar en casa cuando llegaran. Quería que tuvieran tiempo para descubrir por sí mismos los cambios antes de enfrentarme. Me fui a tomar café a la cafetería del centro, llevando conmigo una novela que había estado leyendo, pero en realidad no podía concentrarme en las palabras. Mi mente estaba en la casa, imaginando sus caras cuando descubrieran lo que había hecho. 2 horas después, cuando regresé, encontré el Mercedes de Patricio en la entrada. Bueno, era técnicamente mi Mercedes hasta la semana anterior. Ahora era solo una carcasa vacía porque había vendido el motor por separado a un mecánico que conocía. El auto se veía normal desde afuera, pero no funcionaría nunca más. Entré por la puerta principal como si fuera cualquier día normal. Hola, grité. Ya llegaron. Esperanza, la voz de Patricio sonaba extraña, tensa. Ven acá, necesitamos hablar. Los encontré en la sala, sentados en el sofá como si fuera una intervención. Patricio tenía papeles en las manos, probablemente estados de cuenta del banco, y Valentina lo miraba con una expresión que nunca había visto antes, pánico. Siéntate, me dijo Patricio, su voz más seria de lo que la había oído en años. Prefiero quedarme de pie, respondí tranquilamente. Esperanza, ¿qué hiciste con nuestro dinero? Nuestro dinero, incliné la cabeza como si estuviera confundida. ¿A qué te refieres? ¿Sabes exactamente a qué me refiero? Patricio se levantó agitando los papeles del banco. La cuenta conjunta está vacía. $60,000 desaparecidos. A eso me encogí de hombros, moví mi dinero a mi cuenta personal. Tu dinero, Valentina finalmente habló, su voz aguda con la indignación. Ese dinero era de los dos. En realidad, dije calmadamente, si revisan los registros verán que 55,000 de esos $60,000 vinieron de la venta de las propiedades de mi familia. Patricio solo contribuyó con $5,000 a lo largo de los años. Patricio se puso rojo. Somos casados, lo que es tuyo es mío. Qué interesante que digas eso ahora, respondí. Porque cuando estabas planeando declararme incompetente mental, no parecías pensar que lo mío fuera tuyo. Parecías pensar que todo era tuyo únicamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricio se puso pálido y, por primera vez desde que lo conocía, se quedó sin palabras. ¿De qué está hablando?, preguntó Valentina, pero su voz sonaba menos convincente. Encontré los documentos, Patricio. Caminé hacia el escritorio y saqué las copias que había hecho.
La consulta legal sobre incompetencia mental, el borrador del testamento dejándole todo a Valentina, los planes para quitarme mi casa. Patricio intentó recuperar el control. Esperanza, estás confundida, esos documentos. No estoy confundida para nada, lo interrumpí. De hecho, nunca he estado más lúcida en mi vida. También encontré la póliza de seguro de vida que tomaste sobre mí, nombrando a Valentina como beneficiaria. Valentina se levantó rápidamente. Esto es ridículo, Patricio. Ella claramente está teniendo problemas mentales. Problemas mentales, me reí y fue la primera risa genuina que había tenido en meses. Valentina, también hablé con la hermana de Diego López. La reacción de Valentina fue inmediata y reveladora. Su rostro se puso completamente blanco y por un momento pensé que se iba a desmayar. ¿Quién es Diego López?, preguntó Patricio, mirando entre nosotras. Diego López era el primer esposo de Valentina, expliqué calmadamente. El viudo rico que murió convenientemente de un ataque al corazón 6 meses después de que Valentina lo convenciera de cambiar su testamento a su favor. Eso es, Valentina tartamudeó, pero no pudo terminar la frase. Patricio la miró con creciente horror. Valentina, ¿de qué está hablando? Está mintiendo, gritó Valentina, ella está loca. Esto es exactamente lo que te dije que pasaría. Pero yo no había terminado. Patricio, ¿sabías que tu querida Valentina también intentó envenenar a Diego López? Su hermana encontró medicamentos extraños en la casa después de su muerte. Medicamentos que pueden causar ataques cardíacos en hombres mayores. Patricio se alejó de Valentina como si fuera radiactiva. Esto es verdad. Por supuesto que no es verdad. Valentina estaba perdiendo el control completamente ahora. Patricio, no le creas. Ella está inventando todo esto porque está celosa. No estoy inventando nada, dije. Saqué mi teléfono y marqué un número. Señora López, ¿puede repetir lo que me dijo sobre su hermano Diego y su esposa Valentina? Puse el teléfono en altavoz. La voz de la hermana de Diego llenó la habitación, relatando la misma historia que me había contado a mí. Cuando terminó, Patricio se había sentado pesadamente en su silla, con la cabeza entre las manos. Dios mío, murmuró, ¿qué he hecho? Valentina intentó un último ataque desesperado. Patricio, no puedes creerle a esta vieja loca. Mira lo que hizo con el dinero, mira cómo está actuando. Claramente está teniendo un colapso mental. Pero Patricio ya no la estaba escuchando. Esperanza, me dijo sin levantar la cabeza, puedes perdonarme. La pregunta no es si puedo perdonarte, respondí. La pregunta es si puedes vivir contigo mismo sabiendo lo que estabas dispuesto a hacerme. Valentina se dio cuenta de que estaba perdiendo a Patricio y cambió de táctica. Está bien, dijo, su voz volviéndose peligrosamente calmada. Si así es como quieren jugar, entonces juguemos. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó hacia mí. Esperanza, puedes haber ganado esta batalla, pero esto no ha terminado. Tengo maneras de arruinar tu vida que ni siquiera puedes imaginar. En realidad, dije tranquilamente, creo que sí has terminado. Saqué otro papel de mi bolso. Este es un reporte policial que presenté la semana pasada. Incluye toda la evidencia sobre tu primer matrimonio, los documentos que Patricio preparó contra mí y una declaración de la hermana de tu primer esposo. Valentina leyó el papel con ojos cada vez más grandes. No puedes probar nada. Tal vez no pueda probar que mataste a Diego López, admití. Pero puedo probar conspiración para cometer fraude, conspiración para declarar falsamente a alguien incompetente mental y varios otros cargos. El detective Ramírez está muy interesado en hablar contigo. Como si hubiera sido convocado por la mención de su nombre, sonó el timbre. Ese debe ser el ahora, dije. Le dije que estarían de vuelta hoy. Patricio levantó la cabeza por primera vez en varios minutos. ¿Llamaste a la policía? Por supuesto que llamé a la policía. Intentaron robar mi casa, mi dinero y posiblemente planeaban matarme. ¿Qué pensabas que iba a hacer? Quedarme callada y dejar que me destruyeran. Fui a abrir la puerta. El detective Ramírez era un hombre mayor con ojos amables pero inteligentes. Señora Hernández, vine tan pronto como pude. Perfecto, Valentina Rivera está aquí, junto con toda la evidencia que discutimos. El detective entró y miró la escena. Patricio hundido en su silla, Valentina de pie en el centro de la habitación con los puños cerrados, y yo calmada y en control por primera vez en años. Señora Rivera, dijo el detective, necesito que venga conmigo para hacer algunas preguntas. Valentina miró alrededor de la habitación como un animal atrapado. Patricio, le suplicó, no dejes que hagan esto. Pero Patricio no respondió. Se había dado cuenta finalmente de que la mujer de la que se había enamorado era una asesina. Mientras el detective se llevaba a Valentina, ella me gritó desde la puerta, «Esto no ha terminado, Esperanza. Te voy a arruinar».
Ya lo intentaste, le respondí, y fallaste. Cuando se fueron, Patricio y yo nos quedamos solos en la sala que había sido testigo de tantas comidas familiares, tantos momentos felices, y ahora la destrucción completa de nuestro matrimonio. Esperanza, dijo Patricio finalmente, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... Tienes razón, lo interrumpí, no tienes derecho a pedirme nada. En la mesa de centro puse los papeles del divorcio que había estado preparando durante las últimas 3 semanas. Estos son los papeles del divorcio. Puedes firmarlos ahora o puedes esperar a que un abogado te los entregue oficialmente, pero de cualquier manera, nuestro matrimonio ha terminado. 6 meses después del día que cambió mi vida para siempre, me senté en la terraza de mi nueva casa, viendo el amanecer sobre las montañas de Nuevo México. Era una casa pequeña, pero perfecta para mí. 3 habitaciones, un jardín donde podía cultivar mis propias flores, y lo más importante, era completamente mía. El proceso del divorcio había sido más fácil de lo que esperaba. Patricio firmó los papeles sin protestar, tal vez porque se dio cuenta de que no tenía otra opción, o tal vez porque finalmente entendió la magnitud de lo que había estado a punto de hacerme. Le permití quedarse con sus ahorros personales y algunas posesiones menores, pero la casa, el dinero de mi familia y todo lo que realmente importaba permanecieron conmigo. Valentina fue arrestada 3 días después de su regreso de Roma. Los cargos incluían conspiración para cometer fraude, intento de obtener ilegalmente el control de propiedades ajenas, y después de que la policía reabriera el caso de Diego López, fue acusada también de homicidio en segundo grado. Las pruebas que habían pasado desapercibidas años atrás ahora tenían sentido con el contexto de lo que había intentado hacerme. Alejandro había venido a verme una semana después del arresto de Valentina. Mi hijo llegó a mi puerta con los ojos rojos y las manos temblorosas. Mamá, me había dicho, lo siento mucho, no sabía, nunca pensé que Valentina fuera capaz de... Lo sé, mi hijo, le había respondido. Ella era muy convincente. Puedes perdonarme por no haberte creído. Había abrazado a mi hijo, el mismo niño que había criado sola tantas noches cuando Patricio trabajaba tarde. Ya te perdoné hace mucho tiempo. Alejandro se divorció de Valentina antes de que el caso fuera a juicio. Ahora vivía en un apartamento pequeño cerca de su trabajo, tratando de reconstruir su vida. Venía a visitarme cada 2 semanas y poco a poco estábamos reparando nuestra relación. El juicio de Valentina había sido un circo mediático. Los periódicos locales habían cubierto la historia de la viuda negra que había asesinado a un esposo y casi logra destruir a otra familia. Durante el juicio, más víctimas salieron a la luz. Aparentemente, Diego López no había sido su primer objetivo, solo el más exitoso. La sentenciaron a 25 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Patricio había intentado contactarme varias veces después del divorcio. Al principio, sus llamadas eran súplicas de perdón. Después se volvieron intentos de justificar sus acciones. Solo quería asegurar nuestro futuro, me había dicho en uno de sus mensajes de voz. Pensé que Valentina realmente me amaba. Finalmente cambié mi número de teléfono. Según Alejandro, Patricio había perdido su trabajo en la compañía de seguros cuando la historia se hizo pública. Ahora trabajaba en una oficina pequeña vendiendo pólizas por teléfono. Vivía en un apartamento de una habitación y, según mi hijo, parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Yo no sentía lástima por él. 42 años de matrimonio y había estado dispuesto a declararme loca para quedarse con mi dinero e irse con una mujer 36 años menor que él. Algunas traiciones no merecen perdón, pero mi historia no se trataba de venganza, se trataba de libertad. Con el dinero de la venta de la casa en Sacramento y los ahorros que había protegido, pude comprar mi casa en Nuevo México al contado. También había invertido sabiamente el resto, asegurando que nunca más dependería de nadie financieramente. Mis días ahora eran míos. Me levantaba cuando quería, desayunaba en mi terraza leyendo libros que nunca había tenido tiempo de leer y pasaba las tardes en mi jardín. Había hecho amigas en el pueblo, mujeres de mi edad que, como yo, habían decidido que sus últimos años serían vividos en sus propios términos. Una de ellas, Elena, había pasado por un divorcio similar. Su esposo la había dejado por su secretaria después de 30 años de matrimonio. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil?, me había dicho mientras tomábamos té en su cocina. No fue perder a mi esposo, fue darme cuenta de que nunca lo había conocido realmente. Esa era exactamente la verdad que yo había tenido que enfrentar. El hombre con el que había estado casada durante 42 años no era quien yo pensaba que era. O tal vez sí lo era y yo simplemente había elegido no verlo. Esta mañana, mientras bebía mi café y veía las montañas pintarse de dorado con el sol naciente, sonó mi teléfono. Era Alejandro.
Hola mamá, ¿cómo estás? Estoy bien, mijo, ¿y tú? Mejor, mucho mejor, mamá, quería preguntarte algo. Dime, ¿alguna vez te arrepientes de haberte divorciado de papá? La pregunta me sorprendió, pero la respuesta vino inmediatamente. Nunca. Ni por un segundo. No te sientes sola. Miré alrededor de mi pequeño paraíso. Escuché el silencio pacífico de la mañana. Sentí la completa ausencia de ansiedad que había caracterizado mis últimos años de matrimonio. Alejandro, hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola. Estuve sola muchos años mientras estaba casada con tu padre. Ahora estoy sola por elección y es completamente diferente. Entiendo. ¿Estás bien, mijo? Sí, mamá. Solo quería asegurarme de que no te hubieras lastimado en el proceso de salvarte. Después de colgar, reflexioné sobre las palabras de Alejandro. Me había lastimado en el proceso de salvarme. Por supuesto, perder 42 años de matrimonio, descubrir que tu hijo había creído las mentiras sobre ti, enfrentar la realidad de que la persona que dormía a tu lado era capaz de traicionarte de la manera más cruel posible. Todo eso había dolido profundamente, pero había algo que dolía mucho más, la mujer que había sido durante todos esos años. La mujer que se disculpaba por todo, que aceptaba migajas de afecto, que trabajaba incansablemente para merecer un amor que nunca llegaba. La mujer que había puesto las necesidades de todos por encima de las suyas propias, hasta el punto de casi perder todo. Esa mujer había muerto el día que Valentina me dijo que era demasiado vieja para mi marido, y su muerte había sido necesaria para que yo pudiera nacer. A los 66 años había aprendido algo que muchas mujeres nunca aprenden: no tienes que ser amada por todos para ser valiosa. No tienes que sacrificar tu dignidad para mantener una relación, y no tienes que aceptar las migajas cuando mereces el banquete completo. Esa tarde, mientras regaba mis flores, mi vecina del lado se acercó a la cerca que separaba nuestros jardines. Esperanza, me dijo, hay algo que he querido preguntarte desde que te mudaste aquí. ¿Qué es, querida? ¿Cómo encontraste el valor para cambiar tu vida tan drásticamente a tu edad? La pregunta me hizo sonreír. No encontré el valor, querida. El valor me encontró a mí cuando finalmente me di cuenta de que no tenía nada más que perder. No tenías miedo. Aterrorizada, admití. Pero resulta que estar aterrorizada y libre es mucho mejor que estar segura y atrapada. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cama individual, en mi habitación silenciosa, pensé en todas las mujeres que estaban en la situación en la que yo había estado. Mujeres que aceptaban menos de lo que merecían porque tenían miedo de estar solas. Mujeres que permitían que otros definieran su valor. Mujeres que pensaban que era demasiado tarde para empezar de nuevo. Si pudiera decirles algo, sería esto: nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para decir no más. Y nunca, nunca es demasiado tarde para descubrir que eres mucho más fuerte de lo que creías. Me dormí esa noche como todas las noches desde que me mudé a Nuevo México, en paz, sin miedo de lo que el mañana traería, sin ansiedad sobre cómo alguien más reaccionaría a mis decisiones, sin la necesidad de disculparme por existir. Por primera vez en 66 años era completamente libre, y resultó que la libertad valía todo lo que había costado conseguirla.